A partir de este momento se está grabando la sesión. Así que bueno, por favor, quienes acaban de ingresar, en el chat hay un enlace que dice sesión de preguntas y ahí precisamente pueden contestar la pregunta que estamos haciendo, ¿por qué llegaste al deporte? Igual, si más adelante ustedes tienen otra pregunta que quieran realizar, la pueden poner ahí y con mucho gusto vamos a contestarla. Ujú. Ok. Bien, les quedan 3 minutos. Contesten libremente, no se preocupen. Eso sí, si quieren hacerlo de manera anónima, lo pueden poner anónimo porque lo vamos a mostrar en la pantalla y solamente vamos a compartir esto. ¿Por qué llegaste al deporte? Pónganse a pensar en eso. ¿Por qué llegaron al deporte? ¿Por qué hicieron deporte? ¿Qué fue lo que los llevó a seguir en el deporte también, ¿verdad? O sea, eso lo vamos a contestar más adelante. Ujú. Bueno, les quedan 2 minutos. Les queda 1 minuto. Ujú. Bueno, estamos recibiendo todavía sus respuestas. Ujú. Quiero que compartamos algunas y vamos a servir. Bueno, vamos a mostrar las primeras que están aquí. La primera, ¿verdad? Porque mi papá siempre me ponía en actividades extracurriculares. Me gustó más el deporte y me quedé. Muy interesante. La segunda, me incorporé como parte de una investigación que estoy realizando para un proyecto más grande. Muy interesante. Genial. Catherine Lario dice, llegué por amor al deporte. Yo me desarrollo en el fútbol. Entonces cuando me inicié no era común que las chicas iniciaran. Entonces llegué porque fue algo que quería hacer y el reto era amor, puro amor. Muy bien. Lo siguiente, porque de niño me dedicaba al deporte sin darme cuenta, me interesaba hacerlo bien y no siempre recibía las respuestas que buscaba. Interesante. Siguiente, llegué al deporte desde pequeño, mi juguete favorito siempre fue un balón. Así pasaron los años y como que la competencia te regala un extra que no te da ninguna otra actividad. Es por eso que siempre que el deporte es parte de mi vida. Muy interesante.
Siguiente, un grupo de amigos notaron en mí habilidades y me di la oportunidad de poder desarrollarlo. Felicidades. Porque de pequeño uno viendo películas siempre me emocionó las artes marciales y pues eso, y junto con mi hermano mayor que ya estaba dentro de una me terminó de animar. Qué bueno, felicidades. Siempre me gustó hacer deporte, aunque para mis papás no era lo adecuado, todo lo que yo tenía que hacer. Bueno, es cierto, a veces para los papás no es, pero quiero que vayan guardando estas respuestas, ya vamos a platicar de eso más adelante. Se me dio la oportunidad de jugar a nivel de selección municipal estando con poco nivel y ahí me gustó y empecé a entrenar para ponerme al nivel de todos. Qué bueno, me alegro. Según la tradición deportiva de la familia y los atletas que podíamos llegar a ser, siempre quise formar atletas de la forma que yo quería ser entrenado, porque había poca oportunidad y mucha deficiencia al querer ser entrenado en X deporte. Sí, eso sucede. Daniel Fernando de León Andrade, para poder realizar una actividad extracurricular que me ayudara a mantenerme ocupado y posteriormente poder realizar algunas. A ver, ¿qué pasó? Espérame. Ok, perdonen. Para unas horas sociales de bachillerato, perteneciendo a una selección deportiva de la institución. Qué bueno, Daniel. Anónimo, llegué al, de, llegué al deporte porque siempre me ha gustado estar en movimiento y de alguna forma canalizar la energía era ello. Porque era una forma de ocupar el tiempo de una buena forma y mejorar las relaciones sociales y salud. Qué bueno. Bien. De pequeño miraba partidos de fútbol y empecé a practicar en las calles. Luego en la escuela de fútbol. La escuela con respecto a la materia de educación física también influyó que me gustaron los deportes. Muy bien. Qué buena respuesta es. La última que vamos a compartir, creo que todos buscamos ese algo en que somos buenos en el deporte. Nunca me fue mal ni física ni mentalmente. Mientras hacía una actividad física, estaba feliz y deseo aprender más. Bien, esto es lo que acaban de compartir ustedes, es algo muy, pero muy genial, muy chévere. De verdad de que es algo muy interesante y que hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de hermanos bueno, que nutren el conocimiento de los hermanos más pequeños, que dan el ejemplo, quizás amigos que influyen en nosotros para poder llegar. Un amigo te vio jugando y de pronto, mira, vos deberías ir a entrenar a tal lado, o quizás una multitud de cosas, profesores que quizás también influyeron en nosotros. Entonces vamos a tratar algunos de estos temas y el día de hoy los vamos a estudiar de una manera más clara, más sencilla, pero también mucho más interesante y desde un punto de vista que quizás no hemos reconocido hasta el momento. Así es que vamos a empezar. Primero, ¿cuál es la agenda del día de hoy? La agenda es la siguiente, la definición de iniciación deportiva, que hay que saber de la iniciación deportiva, a dónde vamos, no solamente nosotros, sino la gente que nos está acompañando en este viaje. ¿Sí? También tenemos cómo vamos a llegar ahí. Entonces, este es lo que vamos a ir llevando. ¿Sí? Ya resolvimos el tema de por qué llega hasta el deporte y ahora vamos a entender muchas de las respuestas que tuvieron ustedes. Bien, la definición. ¿Sí? ¿Cuál es la definición? Bueno, platiquemos de la definición. ¿Sí? Lo que tenemos que saber es que la iniciación deportiva es un proceso formativo de carácter regular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nosotros estamos enfrente de un proceso de educación formal, no de un proceso de educación informal, sino que de un proceso de educación formal que tiene que llevar todas las características. Posee objetivos, contenido, métodos, medios, formas organizativas, procesos organizacionales y va a tener momentos de evaluación. En algunos deportes es más fácil que otros. Por ejemplo, en las artes marciales cada tanto hay un examen de cambio de grado, de cinta, no sé cómo lo manejarán los que son de deporte de combate, pero esa es como una forma que hay que hacerla. Pero también hay otra
que es la competencia. Muchos entrenadores entienden de que, bueno, si el atleta está compitiendo, está, eh, se está probando y se está evaluando. Y vamos a ver qué tan acertada o no puede ser esa lógica, porque la verdad es que cualquiera se podría decir de que, bueno, que al ser un proceso formativo necesita un tipo de evaluación constante. Y hay deportes en los que quizás la única evaluación que puedan llegar a tener llegue a ser la evaluación de el día de la competencia o del día del partido. Entonces, eso es un poco más complejo. A ver, ¿verdad que no se estaba mostrando? Disculpen. Bien. Lo siguiente que tenemos que saber es que no es un proceso único ni es exclusivo. Los niños, las niñas, los jóvenes o las personas que llegan al deporte en determinada edad, X edad, ¿sí? Siempre van a estar teniendo procesos formativos de manera constante. Quizás el niño que hoy probó fútbol, le gustó fútbol, pero vio un partido de la NBA, entonces quiere aprobarse en básquetbol. Y bueno, los padres lo llevaron a básquetbol. Y bueno, eh, quizás los padres vieron una película con él de karate y el niño quiere ser karateca de pronto. Bueno, entonces vamos al karate. Pero el niño no le gustó el karate y quizás se fue a meter a judo y bueno, y ahí anda buscando él porque el niño tiene diferentes tipos de motivaciones. Entonces, no es un proceso exclusivo ni único. ¿Verdad? Sí, permítame un segundito. No es un proceso exclusivo ni único que va a tener esta persona conforme se vaya enfrentando al desarrollo deportivo. ¿Me pueden decir alguien si se mira la diapositiva? Lo agradecería. No, no se ve, Lick. No, Ok, no se mira nada. perdóneme, ok. ¿Y ahora me miro yo? Sí. Ok, y ahora ya no me miro. Ujú. Entonces, Ujú. ¿me dicen? Aún nada. Nada. Revísenla en las pestañas que tienen, por favor. Sí, yo estoy directo en su imagen y no pasa nada todavía. Ok, Sí, no, no pasa. permítame, vamos a ver. Ujú. Ok. Este, ahora, Negativo. permítame No. entonces. Voy a hacer otra cosa, voy a conectarlo desde otro lado. Ujú, ujú. Ok.
Aló, disculpen que se fue el internet y creo que se quedó trabado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, Vaya, ya vamos. Me dicen si. Ok. Ok, ahora me pueden decir si se mira. No, pues sí, ya. Ya, ok, perfecto. Disculpen, es que un problema técnico, pero bueno, vamos a seguir. Sí. Bien. Estamos hablando que no es un proceso único ni tampoco es un proceso exclusivo. Sí. De que voy a decir de que bueno, que el niño se va a dedicar desde pequeño a un solo deporte. Él va a andar buscando diferentes tipos de deporte para poder hacerse notar, para poder probarse, para poder descubrir, para poder tener ciertas habilidades. Bueno, y la verdad es que eh, conforme los niños vayan probando diferentes tipos de deportes, van a ir encontrando qué es lo que les gusta, pero sobre todo van a ir encontrando qué es la motivación de la práctica como tal. Aquí hemos puesto en el siguiente punto, un punto importante, la motivación. Porque en los niños, más importante que sea de que la técnica la haga bien, la importancia del profesor en el proceso inicial es la motivación. Y en los grandes también, no se escapa que un grande puede llegar y entre más divertido le sea el proceso formativo que esté ejecutando, más fácil se va a ir incorporando al tema del deporte como tal. ¿Se comprende? Ok. Entonces, el problema de la motivación, ¿cuál es? De que uno tiene que hacer un balance. Bueno, los niños llegan, los jóvenes llegan o la gente grande que quiere practicar deporte va a llegar. Entonces, ¿hasta dónde le vamos a permitir nosotros que eh, la clase sea simplemente juego y hasta dónde va a ser ya una clase formal? Porque hay deportes en los que no se puede estar jugando todo el tiempo. En el caso de las artes marciales es complicado porque tiene que haber una concentración debido al tipo de ejercicio que están haciendo. Pero también en deportes como la gimnasia, tener a alguien dando vueltas en la barra fija y que los niños anden corriendo por todo el gimnasio, en lo que alguien está también en el potro con arzones, puede resultar un tema bastante complicado. Entonces el profesor de iniciación tiene que ser una mezcla como de un motivador, mantener la motivación, pero también mantener el enfoque hacia la vida deportiva. Y esto es muy importante que ustedes lo vayan reconociendo. También tenemos que reconocer que dentro de la definición tenemos que incluir el hecho de que la fase de iniciación tiene que basarse en ir conociendo poco a poco el deporte, no de un solo. Si usted llega el primer día a algo y lo atiborran de información sin darle ningún tipo de contexto dónde está, usted va a decir, pues, querían que aprendiera a hablar en tal idioma o querían que aprendiera a contar en tal idioma el primer día que llegué, o el profe me enseñó algunos conceptos, por ejemplo, me dijo de que yo tenía que flotar y yo no sé qué flotar, el profe me dijo que tenía que saltar a la piscina y yo no sé lo que es saltar, o el profe quería que ya rematara el primer día. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en claro nosotros. Así es que la fase de iniciación tiene que ir de acorde a ir solventando las necesidades del entrenamiento, pero poco a poco. Y es más un aspecto de conocer el deporte, de motivarte a él y de divertirte que ir corriendo a ejecutarlo directamente. ¿Sí? Tiene que haber también el hecho dentro de la definición que existe una idealización de lo que el profesor tiene como deporte y de lo que los niños tienen como deporte. O sea, el profesor entiende que el proceso deportivo puede ser a veces muy complicado, puede ser muy cruel, puede ser muy pesado y a veces somete a los niños
porque mucha gente piensa que si agarras a un niño a los 5 años y lo empezás a entrenar como que sos un adulto joven, vas a tener mejores resultados cuando el niño tenga 15 años como tal. Pero la realidad es que eso no sucede. La mayoría de niños y niñas que se enfrentan a cargas del entrenamiento pesadas en sus primeros años, cuando cumplan 10 o 12 años, lo van a dejar. Y eso es una realidad. Y el último paso de la definición que vamos a cubrir es que para el niño el deporte, la iniciación en el deporte es la estrategia del pavo real. Imagino que todos conocerán los pavos reales. Entonces, si usted le enseña a hacer algo a un niño, él inmediatamente va a querer que todo el mundo lo vea haciéndolo. Independientemente que lo haga bien o mal, él ha aprendido algo. Y su pensamiento lo que le dice es, tengo que ir a enseñarlo. ¿Y a quién se lo va a enseñar? Se lo va a enseñar quizás al padre, se lo va a enseñar a la madre, se lo va a enseñar a sus amiguitos en el colegio. Y por eso es que lo que le enseñemos al niño tiene que estar muy, pero muy claro para él de que puede que sea algo peligroso. ¿Sí? Así es que conforme usted le vaya enseñando más cosas al niño, el niño lo va a querer mostrar independientemente de donde esté. Quizás en el aula de clase, quizás en la clase de educación física, quizás en su casa, quizás quiere probar lo que usted le está enseñando con el hermanito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un tema súper, súper complicado con respecto a la iniciación. Pero si no le metemos a la definición de que las habilidades, capacidades y cualidades que vamos a trabajar en los niños deben de servir para que el niño se pueda mostrar, entonces créanme que usted no va a tener ningún deportista niño y todos se van a ir. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Alguna pregunta que tengan? Igual la pueden hacer en la sesión de preguntas. Yo solo una con respecto a la idealización, Sí, que se puede enfatizar más en, o sea, en la ideología que tiene el niño para tener ese término uno bien claro a la hora de ejercer con infantes. René, discúlpame, no te comprendí. O sea, ¿cuál es la idealización que el niño tiene a la hora de llegar a un deporte X? O sea, porque para mí puede ser, como usted dijo, para uno de adulto o de entrenador, tiene una idealización de qué es el deporte o para qué va a formar a esos niños. Pero el niño llega con qué pensamiento, con qué, o sea, ponerme en la mentalidad del niño para poderlo comprender mejor. Perfecto. Bien, el tema de la idealización en el deporte, tenés que concebirlo primero de cómo el entrenador entiende que es el deporte y lo que el niño quiere llegar a hacer en el deporte. Porque te voy a decir, si un niño ve una película de artes marciales, él va a empezar a tirar patadas y va a querer aprender y va a querer mostrar lo que le está haciendo. Y probablemente le diga el día lunes a la mamá, llévame a karate, llévame a taekwondo, llévame a judo, llévame a kung fu, llévame a lo que sea, pero yo quiero ir. Y cuando el niño te llega, dentro de toda la pila que tiene, él va a querer mostrar lo que él vio en la película. Él va a querer hacer lo que él estuvo haciendo, pero también se encuentra que las cosas no son tan fáciles. Se encuentra, por ejemplo, yo recuerdo de que cuando yo tenía como 8 años, mucha gente llegaba y me decía, ¿vos practicas judo? Y yo le decía, sí. Y entonces tenían una idea, y bueno, todavía me encuentro con gente que la tiene ya de grande, pero bueno, esa ya es otra historia. Tenían una idea de que, bueno, él practica judo y que venga, y se me venían encima, y yo quizás solamente apartándome y poniéndole el pie, lograba tumbar a alguien. Pero todos los demás niños sienten que tienen poderes. Se tiran del segundo piso y no miren el riesgo, se suben a las mesas y se tiran para atrás tratando de imitar el flick flag. Entonces, más que la idealización del momento del deporte, es la idealización de la actividad y de lo que él considera que el deporte debe de ser. Imagínate de que alguien mira
a un partido de balonmano, o ve a su papá de que juega fútbol americano, o que juega rugby, o que juega papi fútbol o algo así, el niño va a querer ser como su papá, va a querer hacer lo que ha visto en la televisión y va a querer hacer lo que ha visto en alguna película, y conforme lo vaya intentando, él va a llegar con esas ganas y quizás te diga, profe, ¿y usted puede hacer tal cosa? Y usted tiene que serle claro, si puede hacerlo o no puede hacerlo, o te lo muestro después. Pero vos tenés que jugar con que ese proceso de idealización que lleva el niño muchas veces va a estar contrapuesto al proceso de idealización que tiene el entrenador, porque muchos entrenadores no están capacitados y entonces su ideal del deporte tiende a saturar a los iniciantes o a los niños o a los jóvenes que vayan llegando, porque él quiere que la técnica desde el primer día se haga completamente exacta. Quiere que el niño y la niña, que los jóvenes tengan ideas motoras claras para poder desarrollarse, y muchas veces eso requiere más paciencia de lo que la gente piensa. No sé si respondo a tu pregunta, René. Sí, gracias. Sí, ok. Veamos, creo que hay otra pregunta aquí. Ok. Bueno, sigamos entonces. A ver. Siguiente. Ok, iniciación, aquí está. Bien, ¿qué es lo que hay que saber del proceso de iniciación? Primero, me encanta esta foto. Pueden ver, estos niños están haciendo judo. Uno está en el suelo y el otro está tratando de botarlo, pero el niño que está tratando de botarlo ya está en el suelo, y el amarillo no se ha percatado que eso ya pasó. Y el niño de naranja está todavía intentando combatir, cuando en el judo, si pasa esto, el combate se tiene que parar. Me encanta esto porque parece como que están viendo al árbitro y están como preguntándose qué es lo que hacemos. Y esta es una foto que, créanme, que es mucho más común en las competencias de niños a este nivel. Bien, ¿qué tenés que saber? Lo que tenés que entender del proceso de entrenamiento es que uno, a nivel inicial, es que uno es aprendizaje. Pero dos, también muchas veces llega el lado de la autorregulación. Muchos padres llevan a sus niños para que el deporte les enseñe o les transmita cierto tipo de disciplina, pero también los niños llegan con una esperanza de autorregularse según cómo se vayan desenvolviendo en el espacio. Quizás alguien quiera aprender a defenderse, quizás alguien quiera hacer lo que hace el tipo de la película porque quiere enseñárselo a sus amigos. Entonces, ese tipo de autorregulación que va a tener el niño va a estar siempre a la idea que los padres van a tener de la autorregulación. El espacio de iniciación deportiva para los niños debe de ser de juego, y para los grandes también. Hay muchos grandes que llegan y que empiezan hablando malas palabras, por ejemplo, en el área de entrenamiento. Si el entrenador los corrige una vez, ya la segunda vez ya lo piensan más y ellos mismos se autorregulan, pero también se autorregulan en sus propias emociones. Quizás llegó alguien que de pronto tuvo un episodio de ira profunda, ¿verdad? Y trata de buscar en el deporte una forma de desestresarse, una forma de sacar todo eso. Entonces hay que ver qué tipo de autorregulación va a tener esa persona o qué es lo que está buscando. Y eso muchas veces viene amarrado del tema de la motivación como tal. Hay partes de la autorregulación que incluso son bajar de peso. Ah, ¿usted por qué quiere venir? Bueno, porque yo quiero cambiar mi composición corporal. Y eso es algo que incluso los niños de 11 años, 12 años, ya te hablan de que ellos ya quieren disminuir de peso, y ya salen a correr algunos en los espacios que tienen, o se entrenan a sí mismos, y cuando llegan a buscar un entrenamiento es porque están buscando autorregular quizás una conducta que ellos han identificado.
y eso les puede suceder. ¿Qué también tenés que saber? Tenés que saber el tema del descubrimiento, el aprender algo nuevo, el poder hacer algo o el poder generar algo. Eso es parte de lo que va a ir teniendo en cuenta el entrenador. Y el entrenador tiene que entender de que los niños, de que los jóvenes, que las personas que son nuevas en el deporte también tienen un proceso de descubrimiento. Ahora, el descubrimiento tiene que ser guiado por el entrenador, pero si no es así y ellos mismos lo van generando, porque quizás el entrenador va por un lado y ellos van por otro, hay que ponerle mucha atención. No sé cómo eran ustedes cuando eran juveniles o cuando eran nuevos en el deporte, pero yo en todos los deportes que he iniciado siempre aparecía gente que me decía, mira, yo puedo hacer esto, vos lo puedes hacer. Y siempre, independientemente, incluso ya grande, cuando quise aprender algunos deportes bueno, que andan por ahí, siempre me aparecía alguien que me decía, mira, ya sabes pegar el volante, o ya sabes rematar esta pelota, o ya sabes nadar 50 metros, nademos, venite. Y entonces era una parte en la que yo descubría ciertas cosas del deporte, pero también descubría ciertas cosas que yo no era capaz o que yo me consideraba a mí mismo que no era capaz, y los niños van a tener que irlo teniendo en cuenta, y usted como entrenador tiene que estar pendiente de ese proceso. Por eso es que el proceso con los nuevos tiene que ser un proceso sumamente controlado. ¿Preguntas? Ok. La socialización. Tenés que saber que el deporte es un medio de socialización por excelencia. Mucha gente se acerca también porque ellos van a querer socializar, quieren hacer más amigos o los padres quieren que tengan más amigos. Sí, quieren hacer más amigas, quieren conocer gente, quizás si están ya en alguna universidad se meten por el tema de que viven lejos y que no quieren sentirse solos, o no hay mucha gente de su colegio o de la institución de los que ellos conocían como amigos en su universidad, y por eso es que se meten al deporte para tratar de conocer más gente y de socializar. Entonces, esas son partes del proceso de iniciación que tiene que haber. Llegar, presentarse, el saludar, de que de pronto alguien esté jugando y que alguien le diga, hey, mira, yo puedo hacer eso también, y saquen su teléfono y compartan en algún momento del entrenamiento. Eso sucede porque el proceso de socialización es uno de los más básicos que hay. Y también, sin olvidarlo, está el proceso de la terapia, no solamente de la terapia física, sino también de la terapia psicológica. Niños con trastornos de hiperactividad, niños con trastornos de hipertensión, de obesidad, pies planos, problemas respirativos, problemas cardíacos, habilitaciones físicas, problemas psicomotrices, pero también situaciones en las cuales ellos tienen poca espacialidad, ellos tienen una percepción, una noción corpórea que no es acorde a la de ellos. Entonces, ese tipo de terapias también vienen implícitas en el deporte, y usted tiene que estar claro de cómo va a intervenir todo eso. Por eso es que va a ser muy importante que cuando llegue un atleta a empezar un proceso deportivo, a empezar y ser formado, usted le pregunta, bueno, ¿y por qué viene? Y si alguien le dice, bueno, yo vengo por un medio terapéutico, usted tiene que saber de terapia, si no, no va a poder realizarlo y la gente se va a ir del deporte. Es complicado, a veces te llevan niños con la idea de que, mire, mi hijo es pie plano, pero aquí creo que jugando fútbol se va a arreglar. Y bueno, y uno a veces tiene que hacer hasta maravillas para poder sacarlo adelante. Y volvemos con el tema de la motivación. Tenés que saber cómo motivar a la gente. Si vos le gritas a un nuevo, no vuelve a llegar. Si vos le gritas a una nueva, no vuelve a llegar. O quizás acepta y se queda, pero se queda a regañadientes. En esta etapa, la motivación tiene que ser exactamente la misma que la de un padre que le está enseñando a un hijo, o una madre que le está enseñando a su hijo o a su hija. ¿Sí? La motivación tiene que ser clara, que la vas a implementar sobre la base de juegos, la base de métodos de compartir, pero también va a ir implícito el tema de el desarrollo y del cariño que le puedas mostrar a las personas, porque la gente va creando lealtades y muchas veces no se quedan tanto porque les guste el deporte, sino que se quedan porque saben que el entrenador les cae bien, porque el entrenador
con él se puede aprender, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas teniendo en cuenta porque usted tiene que motivar al 100%. Si usted no lo motiva, no se va a quedar. Y si no entiende todo lo demás, es difícil de que lo haga. Y tiene que tener en claro que el proceso de autoconocimiento de las personas que están llegando en el deporte, hay que darle vida. O sea, usted tiene que hacerle hincapié. Mira cómo viniste hace un mes y mira hoy un mes después cómo estás y que él mismo se reconozca y que conozca de cómo ha ido evolucionando su cuerpo y eso le va a permitir que el proceso de iniciación se lleve a toda máquina. ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas? Ninguna. Recuerden que pueden hacer su pregunta en la presentación en el link que tienen en el chat. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde va el proceso de iniciación? ¿Hasta dónde? ¿Qué objetivos debe de perseguir? Esa es una pregunta bien sincera. Y les quiero preguntar algo. De los que son entrenadores, y quiero que me abran el micrófono los que ya son entrenadores y que me digan, ustedes que ya son entrenadores y que ya cuentan con una experiencia previa en el deporte, quiero que me sean claros, ustedes tienen una clase 0 para la iniciación deportiva, es decir, si cuando la persona llega con ustedes y que le dice, profe, entréneme, usted lo pone a hacer lo que están haciendo los demás o lo aparta y le va dando cierto tipo de base, pero eso sustentado sobre una clase 0. Dígame. Buenas noches. Sí, en mi caso, como ahí donde impartimos las clases, nos apoyamos con otro profesor, entonces nos dividimos. Normalmente siempre quedan unos avanzados y los que van llegando con el otro instructor. Ahora, ¿tienen un modelo de clase al momento que ustedes llegan que les diga, sí, independientemente venga y quizás nosotros tenemos clase de kata o de kumite, independientemente de eso, ustedes tienen un modelo para hacerlo el primer día? Eso sucede. Sí, se empieza, o sea, con cosas básicas, siempre dándoles introducción a cómo son los golpes, cómo son las defensas, cosas así, las posturas, cómo se tiene que parar uno para tener un poco de equilibrio, cositas así, pero sencillas. A veces, normalmente cuando eh, llegan, especialmente los niños, se hace un entrenamiento en conjunto, digamos, el calentamiento, y se mete un poquito más de juegos, se hacen caídas, que siempre les gusta a los niños hacer caídas y cosas así, y les llama la atención, y ahí se apartan, y ya unos trabajamos los avanzados y otros los principiantes. Pero sí, o sea, se lleva como una introducción a lo que es la técnica, se puede decir. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, Dígame. en mi caso, en el equipo en el que estaba entrenando, a veces llegaban en días cualquiera, gente nueva, ¿verdad? Entonces, varias veces era gente que no conocía el deporte, entonces lo que me tocaba hacer era cambiar en el momento la situación, ¿verdad? Porque no era así como que tal día empezamos y llega gente nueva, sino que iba llegando la gente de a poco. Entonces, normalmente lo que yo hacía era cambiar el entrenamiento que tenía, y a la más avanzada o a la que tenía mayor conocimiento, a ella la ponía a trabajar en pareja con la persona nueva y me dedicaba a hacer más juegos, siempre en función como más o menos predeportivos en el área en el que estaba, ¿verdad? Para que ella más o menos fuera vivenciando lo que era el deporte de una manera más recreativa, ¿verdad? Ya de esa forma, al siguiente entreno, si la persona llegaba, ya empezábamos a tomar en cuenta el entreno normal, pero a ella siempre lo realizaba yo asistido con la mejor jugadora que yo tenía en ese entonces.
Ok, qué bueno, me alegro. ¿Quién más? ¿Alguien más? Perfecto. Yo, licenciado, Dígame, David. este, aquí en el caso de mi persona, ¿verdad? Pues un caso bastante, un poquito más complicado, ¿verdad? Debido al deporte en el cual yo me estoy desenvolviendo, entrenando, ¿verdad? Goalball, ¿verdad? Es el deporte de goalball, Sí. es el deporte específico para personas con discapacidad visual. Ujú. Aquí surge un problema porque a ellos siempre, pues cuando son procesos de iniciación, a ellos hay que guiarlos, siempre necesitan un guía. De hecho, todas las personas necesitan un guía. Nosotros, Sí. como base de entrenamiento, que tenemos una planificación, planteando los objetivos, la sesión de entrenamiento y todo, y se nos muestra este caso, o sea, no tenemos un proceso de emergente para atender a una persona cuando se está dando este entrenamiento, pero sí tenemos los espacios para atender Sí. a, la- a las personas que van llegando, o más que todo son niños, ¿verdad? En este caso, o personas que ya mayores que se quieren involucrar al deporte. ¿Qué se hace en este caso cuando nosotros, o sea, se presenta, ¿verdad? Se trabaja con, con una o sea, unos ejercicios que sean específicos para las personas que están siguiendo la planificación y a ellos se les muestra, así como el comentario que hacía el compañero antes, de que son cosas más básicas porque el deporte no se puede jugar como este deporte no se puede jugar eh, a la brevedad. Para este deporte hay que tener una preparación bastante específica y bastante, bueno, es de mucha preparación para jugar el deporte como tal. Por ejemplo, si, porque alguien puede, el fútbol, ¿verdad? El claro ejemplo, pegarle a una pelota, correr con el balón, el basquetbol, rebotar con ambas manos, todo eso, este deporte no. Para jugarlo hay que tener una preparación bastante específica y saber en qué momento ya él, o sea, identificar en qué momento él se prepara. Entonces, se le da mucha preparación en cuanto en cuanto a a la preparación de su técnica, más que todo técnica, porque aparte de su técnica, la preparación física es la que juega acá. El deporte es demasiado físico, contacto físico, por el peso del balón, pesa casi 3 libras Sí. y lo detienen con su cuerpo. Entonces, cuando se le va a dar o sea, llega alguien nuevo, entonces se le especifica esa parte. Nosotros no la preparamos así tan emergente, pero sí se le apoya con, con una con dándoles instrucciones qué es lo que tiene que hacer para empezar a practicar el deporte. No se pone, o sea, no lo combinamos con con el proceso que ya se trae, ¿verdad? Sin embargo, se le muestra todo como es el deporte como tal, se le da un previo conocimiento, se le pone a hacer mucha práctica, pues, pero sí en ningún momento se combina. Ok, bueno, qué bueno, me alegra. Las experiencias están bien. ¿Alguien más quiere compartir? Dale, Rafa, dale. Sí, nosotros en la universidad, por el espacio, a veces es muy difícil, digamos, dividir de la cancha para atenderlo aparte. Entonces, una cosa importante que sí tenemos presente es de que, al igual que el compañero que habló anteriormente, el deporte, específicamente el fútbol playa, es muy exigente. Y Sí, si algo queremos dejar en claro con los principiantes o los nuevos que llegan, y le llamo principiante aunque haya jugado fútbol o fútbol sala, porque cuando ya ellos se paran en la arena es una cosa como pararse en otro planeta. Entonces, que ellos sepan y queden claros de que el deporte tiene unas exigencias especiales y que es el desplazamiento sobre la arena. sí, Entonces, se involucran también dependiendo del tipo eh, de la temporada en la que estemos. A veces solo entrenamos para mantenimiento y a veces estamos en competencia. Indistintamente se incorpora, pero si estamos en mantenimiento
trato de realizar una práctica como de adaptación para el nuevo o los nuevos. Entonces, a esa práctica ya le bajamos un poquito los ejercicios, metemos más balón para que vea el nuevo que el balón tiene que pasar mucho tiempo en el aire, se le tiran un par de balones al nuevo para que vaya viendo qué tan difícil es lo que se ha metido a practicar y si a él le parece, al final, al siguiente día, ahí está. Terminamos con una práctica de juego para que también él vaya viendo ya al nivel que están los otros, al nivel que está él y se vaya motivando de querer llegar a ese nivel. Entonces, también que el grupo, siempre lo hablamos, de que tenemos que ser todo el grupo muy ameno para que nadie se sienta menos porque ha llegado nuevo y tal vez no puede. Entonces, ahí vamos orientados a darle la iniciación al compañero. Entonces, hemos tenido muchos casos. Bueno, ha llegado gente que me dijo, mire, profe, yo la primera vez que toqué un balón de fútbol fue cuando entré a la universidad y yo me liberé de mis padres. Entonces yo no he jugado fútbol y ni siquiera creo que en la cuna tiraron patadas. Entonces ha sido muy difícil meterlos a un deporte que es mucho más difícil. Pero ahí están y el grupo los acompaña, los acoge, nos apoyamos de los que más pueden para que ellos también les expliquen y les den sus experiencias, como lo mencionó por ahí alguien. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos con los que se van iniciando en la arena. Ok, quiero felicitarles a todos los que han compartido, porque realmente las experiencias son valiosas y ninguna experiencia es regalada, ¿verdad? O sea, todas tienen un costo y quizás el hecho de introducir gente al deporte es una de las cosas más nobles que hay y la verdad es que no le gusta a todos los entrenadores. Fíjense de que la parte más fácil del deporte como tal es la parte de la alta competencia, del alto rendimiento. Ahí básicamente los atletas y los entrenadores se entrenan hasta por carta, podrían entrenarse en muchos casos. Ya han habido casos de que el entrenador está en un país y el atleta está en otro y así se dirigen y así llevan el entrenamiento y han tenido buenos resultados. Pero la parte de la iniciación es la más complicada que hay porque requiere de un grado de carisma, requiere de un día a día, requiere de una fase de motivación extra que no todos los entrenadores les gusta. Y resulta que en este momento, en la fase de iniciación, es donde no hay dinero. Casi nadie le pone atención al tema de la iniciación deportiva. Sin embargo, ahí es donde vamos a solventar. Si usted hizo un proceso de la primera clase, que la primera clase sea lo más genial del mundo, que esté acorde a las posibilidades de las personas, que estén cerca de sus zonas de desarrollo próximo, si usted le explica más o menos en qué consiste y le hace un acompañamiento, que él se sienta acuerpado y los demás lo van adaptando poco a poco conforme va transitando la clase, esa persona se va a quedar. Nosotros tenemos un problema en América Latina de que aquí, como no valoran el término de la iniciación, no hay clases de novatos casi nunca. Es bien raro encontrar instituciones que tengan un esfuerzo propio para los novatos o los principiantes. Si usted ve, la mayoría de los que me están hablando aquí son personas que la persona llega a ellos y quizás puede llegar a mitad de la temporada. Usted puede tener la final y hay una persona que se está acercando al entrenamiento. Y bueno, como no hay que dejarlo ir, hay que medio trabajar con él en algún momento, ¿verdad? Y qué bueno por los que traigan habilidades o por los que traigan algún tipo de pasado deportivo, porque trabajar con ellos es mucho más fácil por el principio de transferencia del entrenamiento deportivo. Pero si no es así, la situación se va a complicar realmente fuera a veces de las expectativas del mismo entrenador o el mismo deportista. Entonces, siempre que podamos, y esta es una recomendación que les hago a ustedes, siempre que puedan platicar con sus jefes o la persona que los haya contratado y les pida de que tengan equipos de rendimiento junto con equipos de principiantes, soliciten de que en medida de las posibilidades sean 2 horarios diferentes, pero meterlos a entrenar con
con los avanzados es realmente un problema, y es un problema no solamente en términos metodológicos, sino que también es un problema ético. Hace 12, 13 años nosotros hicimos un estudio en la Federación Salvadoreña de Judo de por qué era que los niños judocas cada vez eran menos. ¿Y qué pasaba? Y resulta que en la filosofía del judo, si usted llega a entrenar un día, es judoka. Independientemente de lo que haya pasado, usted tiene derecho a la cinta blanca. Y si usted se compró el uniforme el mismo día y se compró su cinta, usted puede llegar a estrenarlo con todo el mundo. Y eso es un problema, porque quienes están en la clase y muchos profesores que no tenían una preparación para los nuevos, sino que era un tema de tradición oral lo que se iba transfiriendo, metían, vaya, venite, vas a hacer un combate de prueba con este muchacho, y quizás lo pones con un cinta blanca igual que él, pero que ya tiene 3, 4 semanas, y en esas 3, 4 semanas el tipo está aguantando una cantidad de estrellones de todos los demás niños o de todos los demás jóvenes que lo tomaban como la ronda de descanso, que se va a querer desquitar con él. Y entonces vemos actitudes incluso dentro de los deportes más controlados, que son de muchachos de que con el nuevo la agarran con forma de que, bueno, aguantate, mira, así toca aquí, ¿verdad? O sea, si no te gusta, andate. Y a veces los mismos compañeros de entrenamiento, si el profesor no tiene el control o no tiene la forma de introducirlo correctamente, le pierde hacia dónde vamos. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Realmente, ¿hasta dónde queremos llegar? Y tenemos que pensar sobre los objetivos que ustedes mismos han planteado de por qué llegaron al deporte. Veamos esto. Primero, ¿será que todo el mundo querrá competir? Todos los niños, independientemente, todas las niñas, independientemente de la edad a la que lleguen, y todos los jóvenes y todas las personas mayores que lleguen al proceso de entrenamiento, ¿realmente querrán competir? ¿Se ven ellos mismos compitiendo? La mayoría, sí, muchos de ellos sí, pero ¿será que la vida estará enfocada en llevarlos a la competencia deportiva? Ya vimos que hay muchos casos, cuando hablábamos de la definición, vimos de que es un proceso poco a poco, y estar pensando que en 3 meses va a ir a competir un nuevo, no veo que sea un proceso muy sano. Y yo creo que si tiramos estadísticas y vemos la cantidad de nuevos que han ido a aterrizar en campeonatos nacionales de X o Y deporte y vemos su continuidad, creo que va a ser muy poca. Tenemos la idea, bueno, aquí en El Salvador, como los deportistas realmente son bastante escasos, aunque en los últimos años han ido aumentando la cantidad de gente, en algunos, en otros han ido disminuyendo, pero muchas veces los entrenadores quieren inflar números presentando cantidades de gente que no está lista para hacer la competencia. Hace muchos años nosotros tuvimos el problema de una muchacha que quería competir en el circuito panamericano de judo, que venía, que iba a ser aquí en San Salvador, y la federación abrió de que quien se quisiera inscribir, que podía inscribirse porque iban a haber equipos para poder participar. Y entonces ella se inscribió, un entrenador la llevó a competir, y cuando ella llegó, resulta que topó con Daniela Krukhauer, la que era la campeona del mundo y medallista olímpica, que andaba por aquí, era una argentina. Y Daniela, pues sí, ella no entró a jugar, ¿verdad? No le importó si realmente la persona era nueva o no, si había competido en algún lugar. Y lo que sucedió es que en 9 segundos ella le partió el brazo a la chica de nosotros. Y bueno, yo estaba que echaba rayos porque yo lo primero que le había dicho al otro entrenador era que no pasara eso, ¿vea? Que no queríamos llevar a competir gente, pero como él me decía, es que es el sueño de ella, es que ella es lo que quiere, es que vos tenés que pensar que las cosas, si uno las desea, las cosas pasan. Y bueno, después de esa charla de Pablo Coelho que me echaron y con los resultados, creo que no fue la forma más esperanzadora de ver el positivismo mágico de mi parte, ¿vea? Y la verdad es que tuvo un problema serio porque después la transición de esa muchacha ya no regresó a entrenar. Muchos de los nuevos que iban en el grupo con ella ya no quisieron volver a entrenar,
Y bueno, ahí me regañaron porque yo era profesor principal y bueno, no, y di mi opinión, pero la muchacha estaba tan necia que decidió irse con otro profesor para poder competir. Entonces, aún así, yo recibí mi regaño. O sea, que ese tipo de cosas suceden. Y ustedes tienen que ver que el tema de la iniciación deportiva tiene que ir pensada en tener deportistas, no en tener competidores. Hay gente que va a competir mucho y hay gente que no va a querer ver la competencia, pero muchas veces estos que no quieren ver la competencia, con el tiempo le van agarrando la onda, pero no es una forma de hacerlos correr. Sí, que prueben quizás un torneo de su nivel, pero no ir pensando que la competencia va a ser el tema fundamental del desarrollo de la etapa de iniciación. Ustedes van a tener gente para competir y van a tener gente que no va a competir. Y normalmente la gente que no compite es mucho más que la gente que está hecha para competir a un nivel fuerte. La segunda que tenemos que buscar es incluir el ser mejores. A mis atletas, cuando yo tengo la oportunidad y estamos en la fase de aprendizaje, yo les digo de que de nada les sirve a ellos ir a aprender un deporte si al final continúan con su mismo estilo de vida. Y hay que hacerles hincapié poco a poco y quizás de maneras bastante dóciles y quizás de maneras bien pensadas y sabiendo cómo llegarle, de que la gente tiene que empezar a regular su lenguaje, tiene que empezar a quizás llegar con el uniforme completo, tiene que empezar a llegar temprano, tienen que hacer hincapié a que estén juntos, incluso hay estrategias que se usan. A veces hay que regañar a alguien o dejarlo afuera y usted la jugás porque vos decís, bueno, y si no regresa, ¿verdad? Pero si vos le estás permitiendo que entre a la clase a la hora que él quiere, hay que tener cuidado. Siempre hay gente que tiene algo que hacer y todo, y si está justificado, se habla, pero si vos sabes de que alguien no tiene nada que hacer o lo has visto por ahí y no quiere entrar, entonces también tenés que hablar con él para que sea sincero. Y en esto de ser mejores es lo que tenemos que buscar. Quizás alguien no se vaya a acordar de vos por el tema de las competencias que lo llevaste, sino de cómo le ayudaste a cambiar su vida. Y esto es importante que lo vaya reflejando. La mayoría de gente que se mete a aprender un deporte y el entrenador hace los ajustes necesarios, entonces mejoran incluso hasta su calidad de nota, porque la actividad física tiende a oxigenar el cerebro. Y si vos tenés el cerebro bien oxigenado, pues pensás mejor. Entonces, hasta en eso tiene que ver. Muchos entrenadores dicen, no, que no te importa el estudio, dedícate al deporte. Es un entrenador que esa persona le va a brindar un proyecto ético de vida al deportista y por lo tanto los deportistas tienden a decir, bueno, yo no puedo continuar con el deporte porque riñe con mi estudio y mis papás, mi familia, las personas que están invirtiendo en mí quieren que yo estudie. Y si te pones como una barrera, si vos pensás que el estudio es un problema serio, entonces va a haber el choque y normalmente sale perdiendo el deporte con el tema del estudio y vos perdés deportistas que pueden tener un futuro brillante. Valores y educación, esto se enmarca en lo anterior y tenés que irlo llevando poco a poco. Los valores que vas a transmitir y la educación que vas a transmitir va a ser el reflejo de lo que vos seas en la cancha. Si vos llegas bien uniformado a entrenar, tus atletas van a llegar bien uniformados y cuando salgan van a salir bien vestidos y eso tiene una repercusión en la sociedad. Si ellos te ven de que vos vas por la calle y saludas a la gente y ayudas a alguna persona, quizás si alguien quiere que le ayuden a empujar el carro, vos sos el primero en salir, ellos van a imitar eso. Y por lo tanto vos tenés que estar claro que los valores y la educación que vos representás son los valores y la educación que querés mostrar de tu deporte y lo que querés transmitirle a tus estudiantes. Y si vos lo haces bien, hasta los padres de familia van a tener más confianza en vos y quizás suelten o dejen ir a los muchachos o a las muchachas a diferentes tipos de actividades, como por ejemplo un campamento, que haces un entrenamiento en altura y ellos no les dan permiso, pero si te ven de que sos alguien bastante serio, que representas los valores y la educación y se la inculcas a ellos, entonces vas a tener la oportunidad de interactuar con ellos de una manera más sencilla. ¿Sí? Las cualidades volitivas. Las cualidades volitivas están enmarcadas en el término de la voluntad que tienen las personas para ejercer la actividad. Si vos trabajás con ellos de una manera
que les enseñes de que todo sacrificio tiene su recompensa y que les enseñes de que conforme ellos van ejecutando las cosas de manera consciente, van a ir obteniendo mejores resultados, entonces la gente va a desarrollar cualidades volitivas de resistencia al esfuerzo, de mantenimiento de posturas, de autocorrecciones de la misma técnica deportiva, y van a poder hacer las adecuaciones necesarias para poder obtener rendimientos mayores. Pero si vos no se lo inculcas en esta etapa, no vas a lograr que ellos duren en el deporte como tal. El tema del desarrollo personal es algo que viene enmarcado de todo lo anterior, pero también de las metas que tenga la persona. Si alguien te dice, bueno, yo no quiero competir, pero quiero ser cinturón negro en un arte marcial, o yo sí quiero competir y quiero llegar a estar en la selección nacional de fútbol, o quiero llegar a la selección nacional de voleibol, entonces esos son parte de las metas que tienen ellos como desarrollo personal, y vos tenés que hablar con ellos constantemente para saber qué quieren. Yo he tenido atletas que son buenísimos, buenísimos, y que siempre les digo, mira, este año vas a competir, y cuando les digo que van a competir, ¡fum!, se van. Y de ahí regresan, y de ahí les digo, bueno, este año vas a competir, ¡fum!, se vuelven a ir. Este año, antes del cierre, tuve la oportunidad de que un atleta que yo tenía años esperando que compitiera, compitió. Y ya en la competencia vio cuál era la insistencia que yo tenía, de que no era llevarlo para que fuera carne de cañón, sino que hizo un papel muy decente. Entonces, ese tipo de cosas vos tenés que írselo planteando a los atletas, y tenés que irles dando ese tipo de motivaciones, pero también ir creando en ellos la idea de que vayan construyendo un proyecto de vida, y también estar acorde de que si alguien te dice, mire, jefe, yo quiero ser campeón del mundo, o sea, bueno, pero hay que entrenar, ¿vea? Pero si no entrenás, ¿qué haces? No, es que yo quiero ser campeón del mundo, pero quiero ser campeón del mundo sin entrenar, vean. Entonces, lo que va a traer eso es una serie de frustraciones, que las frustraciones no es más que cuando tus sueños sobrepasan tus posibilidades. Y bueno, ¿hacia dónde se encamina todo esto? Al proceso de entrenamiento. Si entendemos de que el tema no es competir, sino que entrenar, independientemente tenga gente que compita fuerte o que casi no compita, o tenga gente que quiera llegar a la selección nacional y gente que no le interesa la selección nacional, y tenga gente de que lo que quiere ser licenciado, pero está metido aquí por desarrollarse personalmente, y tener gente con una cualidad, que representen los valores y la educación de tus deportes, que estén pensando en ser mejores y que tengan cualidades volitivas que les permitan sostener el esfuerzo, y que esto les haya vinculado a un desarrollo personal, entonces ellos van a entrenar independientemente de lo que vayan a hacer. E incluso cuando su vida competitiva termine, van a seguir entrenando y van a seguir llegando y visitando los gimnasios, las academias, los equipos, y quizás hasta sean fans de los equipos, vean. Así que ese tipo de cosas tenemos que pensar hacia dónde vamos. Y si entendemos todo lo que está aquí escrito, vamos a saber qué es lo que queremos hacer con ellos, y ellos también van a saber hasta dónde quieren llegar. Bien, lo siguiente es, pensemos que tenemos gente que quiere competir, o que quiere salir adelante, o que quiere llegar a selección nacional, o que quiere tener una vida deportiva exitosa, que va a ser un grueso poblacional significativo. ¿Cómo llegamos a eso? Eso es lo siguiente. Aquí reflexionamos y volvemos a pensar en competir. O sea, ¿qué onda? ¿Querés competir? ¿Querés llegar a selección nacional, pero no querés competir? Entonces, ya para estas personas, la competencia ya pasa a ser un eje central. La competencia ya pasa a ser algo que ellos quieren hacer realmente. ¿Sí? La competencia ya pasa a ser algo a lo que ellos quieren aspirar. Quiero que vean esta foto. ¿Ven esta foto? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia de actitud, de lenguaje corporal y de incluso postura que tiene la niña con la medalla de oro a los que están junto con ella en el podio? La que está en el puesto número 1, de satisfacción. O sea, el hecho de tener la mano levantada es
es un acto de expresión corporal de una satisfacción o una alegría. Ok, Y ¿qué más? o sea, como que logró el triunfo que ella quería, o sea, cumplió una meta y está donde ella quería estar. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más que me quiera aportar algo de esa foto? Eh, sí, dale, dale, Rafa, dale. Eh, Al parecer la niña también está como realizada, está satisfecha del trabajo, bueno, de los logros o los frutos del trabajo que tal vez ella hizo. Entonces hay como una satisfacción. Ok, le quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de los tres niños está sonriendo? No se lo, bueno, yo no logro distinguir desde el teléfono las caras. Ujú, ok. Creo que ninguno está sonriendo. Kevin, ¿querías decir algo? Sí, sí. El niño que quedó en tercer lugar eh, se ve que no cumplió su objetivo, pues su meta de quedar en primer lugar. Quizás por eso no demuestra alegría en la foto. Yo sí puedo distinguir eso. Sí, ok. ¿Quién más? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque esto es a lo que ustedes se van a enfrentar. Imagínense que estos son sus atletas. O sea, si nuestro atleta siempre será la número uno, pues qué genial, ¿verdad? O sea, les aplaudimos y todo. Pero el niño que está en tercer lugar está pensando, ¿qué me van a decir mis papás? ¿Qué me va a decir mi profesor? La niña que está en el segundo lugar es, bueno, yo quedé en segundo lugar y aquí estoy, vea, y estoy agarrando la medalla. La niña del primer lugar tiene una estampa impresionante de decir, bueno, estoy trabajando por esto y esto es lo que yo quiero hacer. Si se fijan, hasta su somatotipo, su fenotipo, es diferente al de los dos niños. Y ella tiene una idea de estar en el primer lugar como que siempre hubiera estado ahí. Eso es lo que la actitud puedes denotar y está tanto de que no es ni siquiera una alegría de, ya quedé campeón, sino que simplemente está satisfecha porque es su esfuerzo, pero quizás entiende de que, pues sí, de que hay que seguir trabajando, a saber cuántas veces se lo dijo el entrenador a esa persona. Y quizás el primer lugar haya sido bastante significativo para ella, pero sabe de que el entrenador siempre le va a exigir más. Este tipo de cosas son a lo que usted se va a enfrentar. ¿Qué va a pasar cuando usted agarre un equipo de nuevos y le echen un 7-0, un 8-0 y usted tenga que recibirlo y los recibe con una gran regañada? O sea, ¿qué vida es eso? Tras que me pegaron allá adentro, ahora me vienen a regañar aquí afuera. O sea, ese tipo de cosas nosotros vamos a tener que transmitirlas. Y entonces tenemos que volver a pensar realmente hacia dónde queremos llevar la actividad competitiva. Muchas veces los atletas iniciantes, juveniles o niños, y más que todos los niños, vienen de parte de proyectos familiares. Mi papá fue deportista y yo tengo que ser deportista. Mi primo fue deportista y por lo tanto yo tengo que ser deportista. Mi abuelita fue deportista y yo tengo que ser deportista, porque ya ahorita ya aparecieron los abuelos y las abuelas que son la tercera generación de deportistas. Y que mi abuelo fue a Olimpiadas y yo tengo que ir a Olimpiadas. Y mi papá fue a campeonatos del mundo y yo tengo que ir a campeonatos del mundo. Y ese tipo de cosas van pesando en el desarrollo de los niños y de los atletas. También existen motivaciones extrínsecas, motivaciones externas. Yo quiero ganar esa medalla, yo quiero quedar primer lugar, yo quiero ganarle a fulano de tal que me ganó antes, ¿verdad? Y como esto tenemos que entender de que si existe la motivación correcta, apoyada por un proyecto familiar fuerte, el atleta tiene buenas posibilidades de continuar en el deporte el resto de su vida, aunque esa persona no quiera, ¿sí? Así es que eso es totalmente. Entonces, esas son de las cosas que van sucediendo, ¿sí? Las bases que nosotros vayamos construyendo dentro de dentro de la carrera deportiva de atleta tienen que ir siendo sólidas y tienen que ir
teniendo una fuerte, un fuerte respaldo técnico, científico y académico. No le vamos a enseñar a alguien solo por enseñarle. La metodología de enseñanza que nosotros querramos utilizar con alguna persona tiene que estar cimentada sobre la experiencia del entrenador, la experiencia de los demás entrenadores y sobre ciertas bases que vamos a ir determinando conforme este curso vaya avanzando para poder determinar qué es lo que hay que enseñarle a una persona cuando llega. Los sueños que la gente tenga, quizás ser primer lugar, excelente. Hay gente que su sueño es quedar primer lugar en el campeonato interfacultades de la Universidad de El Salvador y está bien. Hay gente que sueña con quedar primer lugar en el campeonato de aquí de la Sacamil y ellos sueñan con ese trofeo. Pero también hay quien sueña con ser primer lugar en un campeonato centroamericano, en un panamericano, en un mundial, a pararse en una arena olímpica. O sea, desfilar, esos son los sueños que hay que tener. Y los niños muchas veces, desde pequeños, presentan esas cosas. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser campeón de lanzamiento de bala. Puede que haya un niño así, ¿verdad? Puede que no. ¿Y usted qué quiere ser? Yo quiero estar en un mundial de la FIFA. Todos quieren jugar, todos quieren llegar a la selección nacional. Y esa es parte de las motivaciones que hay que traer, ¿sí? Y sobre todo, tenemos que llegar a la idea que los niños y las niñas tienen derecho a no ser campeones y campeonas. Muchas veces los proyectos familiares, ¿sí?, están en desacuerdo con los resultados que el niño o la niña va a obtener en sus primeros años de iniciación. Yo he visto gente que los papás hasta le han gritado así, si te dejas que te den duro, ya no llegas a la casa. Imagínense con qué presión entre ese niño y esa niña a hacer un combate que supuestamente es para ir a divertirse en las mismas condiciones. O sea, ya le pusiste un ladrillo en la espalda. Ya ese niño o esa niña va a entrar en total descompensación con respecto a los demás. Entonces, ellos tienen derecho a no ser campeones. Cualquier persona que llegue. A veces los entrenadores queremos forzar a todo el mundo y a veces hasta les damos falsas esperanzas y le decimos, yo jamás había visto a alguien como usted que viniera aquí, pero es para que el atleta se quede porque quizás nuestro trabajo depende de ello y es comprensible, pero no tenemos tampoco que venderle humo a la gente y decirle, sí, mira, yo jamás he visto a alguien que patee como usted el primer día o jamás he visto a alguien que aprenda a caer el primer día. Pues sí, si usted lo va a tener así, va a ser bien difícil que esa persona no se frustre cuando choque en algún torneo y que vaya a enfrentarse a lo que va. Bien, esta es la primera presentación que, como les dije, esperaba de que fuera a manera de conversatorio y quiero dejar el micrófono abierto para que platiquemos y que me digan qué piensan de esto. Y sí quiero escuchar a la mayoría, por favor. Dígame, René. Con lo que usted decía de la motivación ahorita al final, de no venderle humo a la gente, yo normalmente cuando estaba entrenando a las niñas que tenía en el equipo, tuve ese choque de ideas y pensamientos que ellas tenían cuando yo pasé ciertas evaluaciones. Les hice un par de evaluaciones en unos test y ellas al ver los resultados que estaban debajo del promedio o algunas de 10 que tenía que llegaron a ese entreno, solo 2 pasaron casi por bien poco el promedio. De ahí la mayoría se quedó abajo del promedio. Claro. Entonces vi las caras de frustración y de tristeza que tenían en ese momento y fue bien feo, la verdad. Pero me tocó decirles ponerles los pies en la tierra y les dije que sinceramente ustedes no son atletas y esos test están hechos para atletas élite, les decía yo, ¿verdad? Que no se sintieran tan mal por los resultados y que al contrario, que los tomaran y tienen que ver las cosas de manera positiva y ponérselas como un reto que dentro de 3 o 4 meses que yo volviera a realizar la prueba, ellos haber subido un escaloncito más. Entonces, así me tocaba tratarlas en ese sentido, porque
la mayoría les habían dado, como decimos normalmente nosotros, paja, ¿vea? El entrenador que tenían antes, así les decía, no, es que vos sos la mejor y que no sé qué y que no sé cuánto y que vamos a hacer. Y las bichas nunca habían ganado ni un torneo y jamás, ¿vea? Ahí tenían también su partido rival, o sea, su partido clásico, como ellas decían, contra el otro equipo que era con el que más tenían competencia, ¿verdad? Un derbi. Y ujú, Ujú. pero eran problemas más Sí, sí. internos, femeninos, ¿verdad? Pero lo bonito del caso se dio de que, pues sí, el otro entrenador es alguien empírico. Y a la hora del partido, él en ese partido no logró analizar una situación. Que el otro equipo sí había analizado que en el equipo que yo entrenaba estaba la quarterback y ella tenía su receptora por así de planta, o sea, que solo con ella jugaba. Y no confiaba en dar el pase a las otras niñas. Entonces uno de mis objetivos fue para tal partido demostrar que la otra niña de la que decían que no era buena y que no sé qué y que no sé cuánto, demostrara y se diera a conocer en ese partido porque era obvio que a la receptora, a la principal receptora del equipo, le iban a poner una marca personal o una doble marca, ¿verdad? Claro. Entonces, la otra niña era el momento de ella para poder o sea, darse a conocer que sí era capaz de hacer las cosas. Entonces, durante la planificación de entreno que yo tenía, a ella siempre la separaba para que hiciera mejorara su recepción. Y en ese partido se dio, ¿verdad? Entonces, claro, nadie durante el partido se fijó en un detalle. ¿Va? Yo llevaba las estadísticas del partido, quién atrapaba, si le interceptaba, si le quitaban la flag, y esos datos los llevaba yo en un cuaderno. Entonces, al final del segundo cuarto, en el medio tiempo, íbamos arriba por 2 anotaciones. Y yo no había dicho nada, me acerqué al entrenador, al principal, y le dije, mira, ¿quién ha anotado? Y nadie se ha percatado. Era la chamaquita esa, ¿verdad? Ujú. Que era de las que iba, o sea, llegó y no le tenían fe de nada. Y esa es otra situación que se da. También a veces los entrenadores le pueden dar como venderle humo, que son la mejor y son la mejor, pero afuera, aparte, hablan mal. Y esa situación, en mi caso, no me gustó que cuando yo llegué me dijeran, mira, ella no es así, y por más que la entrenes, no lo va a lograr. Sí. O sea, a mí me dijeron eso. Y cuando estaba él en la cancha entrenándolas, le daba paja, pues se les decía, no, que vos sos mejor, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces en el partido yo me enfocaba en lo mío, ¿vea? O sea, no me metía con los pensamientos ni las críticas que tenían los demás. Al final del partido se ganó el partido, se ganó el derby y la que hizo las anotaciones y las conversiones de puntos había sido la misma niña y ella hizo todo. Qué bueno. Entonces fue un reflejo también del trabajo y el hincapié que yo hacía que pusieran los pies en la tierra de lo que eran, ¿verdad? Entonces la chamaquita al final fue como que se acabó el partido, ¿verdad? El coach principal les dio ahí su media hora de terapia que siempre les da a él al final de los partidos, pierdan o ganen. La Y, prédica. ajá, y al final fue como, ¿y Popocho quiere decir algo? Y yo, no, lo único que quiero decirles es que enseñarles las estadísticas que anoté de este partido. Y les pasé el cuaderno y que cada una lo fuera viendo. Y fue esa realización de cada una o sea, ganamos el partido y nadie se había percatado que la niña había atrapado todos los balones de anotación y de conversión. Cuando llegó a ella fue la motivación que se le dio. Entonces ella me dijo como una moraleja, ¿verdad? Que era eso, que ella siempre le decían que era buena, 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 pero ella no veía sus resultados, ¿verdad? De toda la pajística que le daban en los entrenamientos, de que ella era buena. Ok. Hasta ese momento que pues sí, ella sintió también la separación que yo le daba a ella del entrenamiento aparte que yo le daba para que mejorara, sin estarle diciendo eso, que era bueno. Yo le decía, lo vas a lograr, ponete tal meta, enfoquémonos en esto, pero siendo siempre realista en lo que se está entrenando. O sea, nunca les mentí en el sentido, si yo veía que alguien era mala, no llegaba así tan toscamente y decirle, sos mala, ¿verdad? Sino que siempre con una buena palabra de decirle, puedes mejorar o vamos a trabajar en eso. Y de a poco, ¿verdad? Pero también siento que no es todo el trabajo siempre de uno como entrenador, sino la dedicación que ellos le ponen, porque esa chamaquita
ella al ver que de a poco y teniendo la buena motivación o una buena guía de entrenamiento y todo, logró ese triunfo, ¿verdad? Y entonces ya su motivación ya no era también solo para ella, sino que también la transmitía a las demás jugadoras a la hora del entreno. Ella les decía, entrenen, pónganle ganas, el entrenador no nos va a estar diciendo que corramos al 100, que hagamos las cosas al 100, sino que es de cada uno, decía, porque ella se concientizó de que el entrenamiento lo tenía que hacer personal, o sea, no iba a estar el entrenador siempre diciéndoles que tienen que mejorar y mejorar y mejorar, ¿verdad? Pero ella al notar ese resultado en ese partido, ella misma creó su motivación y se la transmitía a las demás jugadoras. Entonces, me dio a mí ese pensamiento de que a la hora de cada entreno, o sea, al final sacar el resumen, vea cuáles eran las bajas que yo había visto en el entreno y cómo irlas mejorando, y que mi objetivo era al siguiente entreno, o sea, repetíamos los ejercicios o algo así hasta ir viendo mejoras, ¿verdad? Y las mejoras, como se había dicho anteriormente, va de a poco, pero ellas siempre tenían la ilusión que les daban de que ellas eran las mejores, las mejores, las mejores, y nunca, por tener esa mentalidad que son las mejores, no se esforzaban. Claro. No tenían esa mentalidad de superarse a lo que ya estaban, porque yo siempre he dicho, si sos bueno, puedes llegar a ser aún más bueno. Entonces, Claro. de esa manera lo manejaba, y eso que eran muchachas jóvenes ya mayores, o sea, nunca trabajé con niños, pero la forma de tratar a veces así a los atletas o a los deportistas, siento yo que no pierden esa esencia de ser niño, ¿ve? Y ese tratar de ponerles esas metas y esos objetivos como que fueran niños, porque al final siempre todos tenemos un ego, todos, como entrenador, como atleta, como sea lo que sea que hagamos, tenemos un ego. Y es de saberlo alimentar, pensaba yo en ese momento, o sea, no darles más de lo que ellas pueden tragar en ese ego, sino que mantenerlas en la realidad, pero también en el pensamiento a futuro de poder mejorar esto. O sea, si sos bueno en esto, lo podés mejorar. Si tenés esta deficiencia, quizás no la vas a lograr tener como aquella que es la más rápida, pero vas a estar cerca de ella y al final es tu logro porque mejoraste. Si no te voy a comparar porque aquella es la más rápida, pero vas a poder llegar a ser como ella o casi igual a ella. Entonces yo manejaba esa motivación con esa niña porque Sí. de entrada no me gustó la actitud cuando yo llegué y que me digan, mira, tengo atletas y esta es la más mala. Y, o sea, que me lo digan está bien como un resumen de, entonces me quedé a mí, tengo que trabajar en ella un poquito aparte y ciertas cosas. Pero cuando vi que el otro entrenador en la cancha o en sus entrenos era mentirle, o sea, porque en sí era mentirle y una hipocresía fea que se da también en el deporte de eso, ¿vea? Y espero que los que estén escuchando no sean así, de que en la cancha, sí, son las mejores, son las mejores, son buenas, y a la espalda de ellas estén hablando de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso también a mí me ayudó como a tratar de saber cómo tratarlas y cómo ayudarlas a que mejoraran de a poco y que vieran los resultados tal vez no tan alarmantes ni inflados, sino que siempre que vean que han mejorado, pero manteniéndolas en la realidad. Claro. No, fíjate que eso es un tema bien común. O sea, aquí o los entrenadores o tiran a alguien al que le ponen el balde, o también a veces hablan, le dan demasiada esperanza. O sea, una cosa es decirle a alguien, mira, bicho, vos sos bueno, seguí entrenando, o decirle a alguien, mira, vamos a seguir entrenando para que tenga resultados. Pero otra cosa diferente es decirle que sos el nuevo Randy Moss, ¿verdad? O que vas a ser el nuevo Michael Jordan. O sea, ese tipo de cosas va. Bien, por el orden vamos con Catherine Larios y después vamos con Kenia Chávez. Catherine. Hola, buenas noches. Sí, contribuyendo a lo del tema, yo he conocido bastantes entrenadores que se centran más que todo en el hecho de qué entrenamiento les voy a dar. Quiero que aprendan, en el caso del fútbol, ¿verdad? Quiero que aprendan a cabecear, quiero que aprendan a tocar bien la pelota, que conozcan el borde interno, borde externo, entre otras. Pero olvidan la parte principal, que es el hecho de la persona, del niño. Entonces he conocido que hasta para lograr cierto éxito tienen que llegar hasta el punto de maltratar al niño, decirle, vos sos tonto, tenías que pegarle así, o incluso estar en un borde del área técnica, estarle gritando y decirles que el hecho es la competencia, cuando olvidan que en sí
es el hecho de la persona, ¿verdad? Que quieren que sea la persona de aquí a 3 años. Entonces, en ese punto, autorreflexiono y digo que eh, la mayoría de entrenadores lo que quieren hacer es van a gloriarse del éxito a medida de alguna competencia. Por ejemplo, existe competencia X en algún lugar, decir un lugar el mágico, y quieren que su equipo gane a costa del maltrato de los chicos diciéndole, mira, vos tenés que pegarle así, si no, sos un tonto. Entonces, ¿para qué? Para que luego decir, yo gané como entrenador en tal área, yo gané como entrenador tal cosa, yo formé a este niño, este llegó tan lejos por mí. Entonces, olvidan el hecho de que el reto principal es el niño, es el joven que tienen en sus manos. Entonces, lo ven y lo centran en una competencia, cuando inicialmente tendrían que hacerse esas 3 preguntas con las que usted desarrolló la ponencia, que es el hecho de hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer para llegar hacia esto que queremos, a dónde queremos ir, entre otras cosas. Entonces, me parece un tema súper importante, que es muy ignorado, que es muy apartado, porque todos lo centran, y vuelvo al inicio, en el hecho de la preparación física, técnica, táctica, y olvidan que las metas personales o el proyecto personal que es cada niño, que representa cada niño y que es el vínculo que tiene con cada familia. Esa es mi participación. Gracias. Sí, fíjate que en eso es cierto, o sea, a veces nosotros como entrenadores estamos más preocupados por ponernos a nosotros en perspectiva que a nuestros atletas. Los entrenadores realmente exitosos son los entrenadores que no se nota qué es lo que están haciendo, porque lo que hacen brillar es al atleta, al deportista como tal. O sea, si tus deportistas brillan, vos vas a brillar como entrenador, pero no tenés por qué van a gloriarte por algo que no es tu momento, no es tu forma. O sea, la gente te va a reconocer, pero van a reconocer más atletas. O sea, yo no creo que Phil Jackson haya pasado atrás de Michael Jordan pensando el que va a salir aquí voy a ser yo, ¿verdad? Atrás de Scottie Pippen o de Tony Kukoc, ¿verdad? O sea, o John Stockton. Entonces, todos ellos tienen su momento de brillar y el verdadero entrenador, el que realmente pasa, es el que hace brillar a los atletas o a los deportistas aún en sus etapas iniciales. O sea, a mí a veces me reconocen, profe, yo le agradezco, yo, yo no me acuerdo de vos, ¿verdad? Pero qué bueno, me alegra de que me agradezcas, y me acuerdo y me alegra que te acuerdes de mí, ¿verdad? Tomo una foto con alguien y bueno, y esas son cosas que hay que hacer. Al final, las cosas que van a venir después van a ser mejores, porque si esas personas se vuelven buenas personas y logran tener un camino deportivo, aunque no sean campeones, te va a ir bien como entrenador y van a reconocer tu trabajo. Bien, por el orden, Kenia Chávez y después Dalila Cazón. Kenia. Buenas noches a todos. Como estamos hablando exactamente de iniciación deportiva y bueno, basarme más que todo en la parte o en la edad de los niños pequeños, siempre dejarnos como con esa inquietud, si siempre en ese proceso de iniciación deportiva es bueno competir, si eso tiene que ser parte de mi objetivo, quizás pueda ser a largo plazo o a mediano plazo, pero un objetivo a corto plazo creo que sería bien difícil, tomando en cuenta, o sea, la iniciación deportiva de cada niño que tengamos, por ejemplo, porque hay un niño que puedes empezar su vida deportiva y ser demasiado bueno y podemos exigirle de más porque es el que mejor, por ejemplo, el fútbol es el que mejor cabecea, el que tiene más fuerza para pegar la pelota, etcétera. Pero creo que también, y eso creo que nosotros que estamos recibiendo esto tenemos que tener conciencia de que a veces no podemos exigir de más, porque existe eso que, así como dicen, ¿verdad? Vamos a quemar a los niños, ya va a llegar a una, como lo mencionó Sterling, que va a haber un tiempo en el que el niño no va a querer saber del deporte por
por la demasiada exigencia o porque le han dicho, sos bueno, sos bueno, Claro. sos bueno, sos bueno, y al final el niño se cansa de tanto, pues porque no lo dejan ser niño. Por Claro. ejemplo, hay una liga que tiene baby fútbol competitivo y eso es como que sí estoy de acuerdo y también estoy en desacuerdo, porque, y creo que sería un tema de discusión, porque como que le cortamos los procesos a veces que tienen que pasar los niños, como para llegar a ese momento de competir, pues. Sí. No sé, eso es como para que pensemos en eso y podamos caracterizar bien este proceso en iniciación deportiva y entrenamiento en niños. Ok. Von Hoheiming Bombastus, conocido como Paracelso, decía que nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. La competencia como tal puede ser muy buena porque hay un momento que vos te querés medir, que vos necesitas ir a jugar contra alguien más para saber qué es lo que estás aprendiendo y eso te da crecimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es la actitud con la cual nosotros hacemos que nuestros deportistas encaren la competencia como tal. Yo me acuerdo, hace muchos años, yo tuve la oportunidad de compartir con un profesor que se llamaba Ibrahim Fontaníes, que era un profesor de niños, especializado en niños en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar de La Habana. Y uno de los niños que iba a competir, que ahora está en selección nacional, por ejemplo, Isao Cárdenas, él era un niño y me acuerdo que entró y el profe le dijo, oye, mira, ven acá, lo vas a hacer bien. Y era la primera competencia. Yo miraba que el pobrecito Isao le tenía un miedo a todo eso. Y el profe lo que le dijo es, te vas a parar, vas a tirarlo y si no lo tiras, vas a hacer una buena caída. Y entonces entra Isao y lo agarraron y lo sacaron volando. ¡Poc! Y yo decía, pobre Isao, ¿cómo va a salir? Y entonces Isao salió, saludó, chiquito, de 8 años, y le dijo al profesor, hice una buena caída. Y Ibrahim Fontaíes lo abrazó y le dijo, hiciste la mejor caída que hemos visto en el torneo, te felicito. Entonces para mí esa fue una enseñanza enorme, porque aquí mi profesor me hubiera metido 3 coscorrones y me había metido 3 trancazos atrás de la cabeza, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que hay. ¿Cómo encarás o qué tipo de actitud haces, logras tener con tus atletas para que los atletas logren aceptar las condiciones y aceptar en qué momento están ellos? Entonces, bueno, mira, llegaste y te paraste bien y te felicito, hiciste tal cosa, bueno, muy bien, yo estoy muy orgulloso de vos y ahí está, y él feliz de la vida se va, contento, pero si lo que le espera es un regaño, lo que le espera es una gran regañada, una gran descara, la desaprobación de sus padres porque piensan de que por una competencia que perdió o por un partido que lo golearon, piensan de que están tirando el dinero, ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar. Competir es bueno, pero ¿cómo vas a enfrentar la competencia o cómo vas a hacer que tus chicos tengan una actitud que sea la misma para ganar o perder? Excelente. Ahí por eso me encanta el rugby, porque en el rugby tenemos el tercer tiempo, o sea, el tercer tiempo vamos, nos sentamos con el otro equipo, platicamos, sacamos unas gaseosas y bueno, y ahí pasamos. Independientemente ganamos o perdamos, ahí terminó todo. Entonces, ese tipo de actitud es la que tenemos que replicar y tenemos que llevarla hacia donde vayamos con nuestros atletas nobles y decirles de que, bueno, ganar está bien, perder está bien, si al final lo que importa es que te diviertas. Eso es lo que yo te puedo decir, y de que las competencias tienen que estar bien pensadas, bien armadas y tienen que tener objetivos claros. Si vos ves de que una competencia no tiene objetivos claros de esfuerzo o de crecimiento, sino que todo es de rendimiento, te aconsejo que retires a tus niños de ahí y que hables con los padres de familia y que les digas de que hay momentos para competir, pero que el momento no es ese. Bien, vamos con Daniel Cazún y después vamos con Luis López, que está levantando la mano, y después vamos a... voy a hablar de algo que puso Fernando de León. Dalila, por favor. Hola, buenas noches. Igual solo aportar un poco en la parte ahorita que estamos viendo, que es propiamente de la iniciación deportiva en las etapas de los niños y juveniles, pues es el hecho de eso, de
de nosotros entender que es una etapa de formación y en los niños es la parte esa de que les vamos a dar herramientas y medios para que ellos se sigan desarrollando en su entorno, en su contexto donde están, porque muchas veces se pierde como ese enfoque y no estoy dejando de lado la competencia porque siempre tiene que estar como dentro, ¿verdad? Para como fijar como parámetros o evaluaciones para ver cómo se mejora en cuanto a lo que se le está enseñando al niño, pero es como si se tiene como esa identidad y esa como forma de pensar de que se le está formando el niño, entonces tiene que ir encaminado los entrenamientos a eso, ¿verdad? Y a reconocer que es una etapa donde el niño quiere jugar, donde el niño quiere conocer cosas nuevas, donde tiene que estar enfocado a que no darle todas las herramientas al niño, sino que él las vaya como reconociendo, que él se vaya auto cuestionando y vaya como aprendiendo. También el hecho de cómo entender que esa etapa de iniciación deportiva es como un embudo, porque no todos esos niños o no todas esas atletas, como lo queramos ver, van a ser como los deportistas que nosotros queremos, sino que, bueno, en artes marciales o cuando yo entrenaba taekwondo, eso nos decían al final, pues estaba como ese ingrediente que inician un montón de cintas blancas y al final son pocos los negros, o por ejemplo que decían que llegar a cinta roja era una sal, ¿verdad? Porque de ahí pues como que pocos continuaban, pero al final es algo del deporte, porque muchos inician por diferentes razones, tanto por lo que el padre quiere, ¿verdad? Porque en la etapa del niño, bueno, ahorita que estoy no trabajando con las escuelitas de béisbol, pero sí conociendo un poco a los entrenadores, es como el hecho de tener como una mayor cercanía o relación con los padres de familia, para entender qué es lo que quiere el padre de familia y para hacerle ver que no son entrenadores, que no tienen que mantenerse como el rol de padre y saber de que cuando ellos entran a la cancha o al entreno, ellos ya pierden como esa potestad de decirle, mira, aquí vas a hacer esto, o gritarles, ¿verdad? Entonces es como saber en qué momento el rol y conocer también que el papá tiene que ayudarle, no tiene que coartarlo o cohibirlo, ¿verdad? De ahí, sí. Bueno, hace poco estábamos escuchando algunas palabras del hecho de que incluso en los atletas, por ejemplo, del equipo de futsal mayor, ¿verdad? De como cambiar ciertas palabras para que ellos no se sientan como presionados. Por ejemplo, la parte que comparar que un jugador sí se sacrificó y el otro no, pues, o que el entreno es sacrificio, sino que como mencionarle que es como dar tu esfuerzo, o sea, poner todo lo que vos querás, ¿verdad? Ponerle toda esa alma o corazón, como lo queramos ver, pero irles cambiando como ciertas palabras para que ellos no se sientan presionados con la forma de realizar una actividad o una tarea que se les dé. Y por otra parte, para nosotros, pues es como el hecho de nosotros tenemos en nuestros ámbitos en la vida, pues diferentes roles, ¿verdad? Y saber que en el momento que nos convertimos en, por ejemplo, como dicen por ahí, ponernos esa gorra para decir que somos en ese momento el rol de entrenador, pues saber cuáles son nuestros objetivos y si es en la fase formativa, pues saber que tenemos que tener bien como fijados nuestros objetivos en qué le queremos enseñar al niño o al joven en este caso. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que, bueno, les cuento, a veces hay que aterrizar a los padres de familia. Y en el Pumas, cuando hay niños, que normalmente no entrenamos niños nosotros, salvo en los campamentos de verano, porque creemos de que pues sí, tienen que aprovechar su tiempo y el resto del año, con que ellos se vayan a estudiar, no importa. De todas formas, cuando vaya a la mitad del año, los niños van a dejar de ir porque salieron mal en las notas y pues sí, los padres van a castigar quitándolos. Así que solamente abrimos las escuelas de niños en las fases de verano. Fíjate de que tenemos una vez al mes un entrenamiento conjunto donde los niños les enseñan a los padres de familia algo. Y entonces los padres tienen que entrar,
Y bueno, tienen que hacer un entrenamiento con su hijo, con su hija, y su hija les tiene que enseñar algo. Y en la semana pasamos trabajando con los niños qué es lo que le quieren enseñar al padre de familia. Entonces hubo un niño de que me dijo, mire, profe, yo le quiero que usted le enseñe a caer a mi papá. ¿Y por qué? Le dije. Porque la vez que fuimos al torneo de judo, una vez que yo lo llevo a un torneo navideño de judo, el papá se estaba burlando del niño de que lo habían tirado y que el niño había caído todo feo. Entonces el niño lo que quería es que yo tirara al papá para que el papá sintiera como era. Y pues sí, o sea, ya con eso ya puedes ir viendo por dónde va el tema del apoyo familiar y que a veces la gente se está como predisponiendo por el lenguaje que está usando. Quizá el papá lo que quería era tener una situación con la cual el niño perdiera la concentración de lo que había pasado y que bueno, que decirle que ya pasó, tratando de hacerle una broma, pero el niño lo tomó como burla y pues sí, o sea, tampoco es que se va a quedar así. Entonces ese tipo de cosas van. Ustedes van a aprender aquí diferentes estrategias. Esa es una, la escuela de padres, pero la escuela deportiva. O sea, llevar a los padres una vez al mes y sentarlos y decirles, aquí vamos a aprender esto y sus hijos son los que y ahí los padres toman empatía y entienden el papel de profesor. ¿Y por qué no? Más de uno se queda entrenando ya con vos y quizás va buscando otro lugar o se motiva para hacer algo. Hay lugares donde es más fácil, por ejemplo, las escuelas de deportes individuales son más fáciles que las de deporte colectivo, pero igual puedes poner al equipo de fútbol, le das una pelota y que los niños le enseñen al papá alguna cosa y tal vez salir de esto. Bueno, vamos con Luis López y después platicamos y después vamos con Kevin. Vamos, Luis. ¿Aló, Luis? No te escuchamos. Luis, no te podemos escuchar, fíjate. Ahora ya te oímos, dale. Sí, ya. Luis, fíjate que se te oye cortado y no se termina de entender las palabras. Ahora mejor, dale. ¿Aló? Bueno, creo que Luis López tiene un par de problemas técnicos. Dale, Luis, habla. Perfecto. En lo que lo arreglas, tal vez cambias de micrófono o algo. Vamos a darle paso a Kevin para. ¿Aló? Dale. Igual no se no se logra escuchar, Luis. Si querés, lo podés escribir en la sesión. ¿Aló? No sé. Luis, no te escuchas. Si querés, intenta cambiar el micrófono. ¿Aló? No. Luis, no te podemos escuchar. Oíme. Si querés cambiar el micrófono, prueba con otro micrófono. Le voy a dar paso a Kevin en lo que y después volvemos con vos. Intentar conectar o reconectar algo. No te escucho. No sé qué estás diciendo. Creo que no se oye. No. Kevin, si querés. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Si querés, en lo que Luis termina de resolver su problema técnico con el micrófono, dale, tu participación. Va, está bien. En algunos casos, algunos jóvenes que se inician en un deporte, digamos fútbol, algunos entrenadores tienen preferencia, digamos,
hacia unos futbolistas. Y eso quizás lo pueden malinterpretar algunos futbolistas o los futbolistas nobles. Y quizás no hay una comunicación con los que se van iniciando y quizás ahí se da el fallo con respecto a esos entrenadores que desconocen de estos temas. Por eso tienden a frustrarse los que se inician en un deporte, porque ellos quieren darse a demostrar y quizás ellos lo malinterpretan porque solamente el entrenador se enfoca en los que ya tienen bastante tiempo entrenando y no les dan cabida a los que van iniciando en un deporte, en este caso fútbol. Nada más eso. Sí, fíjate que en el tema del fútbol, es bien complicado por el hecho de la necesidad que hay de ganar, vea. Como hay mucho dinero en el fútbol y hay mucha presencia y hay otras cosas, entonces la gente siempre está como tratando de demostrar y los entrenadores van a lo seguro. No, a veces no quieren apostar en los jóvenes y eso es un problema grande porque se ha comprobado que los grandes clubes se construyen sobre la base de talento joven y la búsqueda de nuevas personas. Y como no tienen fe en sus propios procesos de creación de creación de atletas, entonces no le dan chance a los atletas y esperan conseguir atletas ya, ya consagrados para poder decir, bueno, vamos a lo seguro. Y es una de las formas que hay en las cuales se discriminan a un montón de jóvenes. Y un montón de jóvenes que son buenísimos, pero que no logran tener el espacio para poder mostrarse en las condiciones que se podrían mostrar mejor. Así es que eso sucede, pero sí es un problema y es otro lío de que los mismos entrenadores muchas veces no comprenden el proceso de iniciación. O sea, si llegas con un muchacho que tiene 2 semanas de estar entrenando y falla en el primer partido que va a jugar, eso es obvio, si eso va a pasar cantado, no hay ni por qué hacer mucho estudio con esto, pero sí es un problema de que los entrenadores no lo comprendan porque van a perder quizás la oportunidad de tener un gran deportista o de darle chance a alguien de que se muestre con todas sus habilidades y quizás es mejor de los otros que tiene con el tiempo. Así es que bueno, sí, entiendo lo que vos decís, Kevin, y por eso es importante de que ustedes comprendan el proceso de iniciación. Dice Luis López, mi pregunta es, ¿cómo hacen en los casos donde el niño no quiere practicar deporte, pero son los padres quienes lo presionan para que el niño continúe? Sí, hay 2 teorías aquí que son bien contradictorias, Luis. A veces hay padres de que entienden de que si vos dejas que el niño renuncie solamente por X o Y situación, entonces le vas a enseñar de que va a huir toda su vida y que no va a tener que enfrentarse al esfuerzo. Esa es una tendencia y la verdad es que está bien fundamentada. Y la otra es de que hay padres de que a la mínima retiran al niño y pues sí, se lo llevan. Pero en el caso que los padres presionen, entonces uno tiene que hablar con ellos. Bueno, si usted quiere que pegue en la casa, entren usted, vea. Pues sí, así de simple. A mí ya me ha tocado decírselo a un par de personas y hay que hacerlo entender porque a veces llevan niños de 5 o 6 años y ellos quieren que quede en primer lugar. ¿Y que van a andar teniendo primer lugar? Si el niño lo que quiere es jugar. Entonces, vos también como entrenador tenés que darle alternativas y tenés que educar a los padres de familia y educar de que el proyecto deportivo que tengan no tiene por qué pasar por los niños, sino que mejor que pase por ellos mismos, vea. Ya si ellos quieren, pues sí, si el niño más adelante quiere ser lo que quiera hacer, que lo sea. Aquí les puse algo que es importante recalcarlo y es el derecho a no ser un campeón. Mira, hay una cantidad enorme de niños que ellos serían felices de no tener la presión de los padres para con el tema de la competencia. Y la verdad es de que ahí hay que hablar con los padres y ustedes como entrenadores van a tener que tener una ética bien fuerte para poder decirle, mire, espérese, no, es que yo quiero que mi hijo gane.
espérese, que él va a ganar, pero no ahorita. Es que el entrenador es el malo, eso es cierto, porque a veces siempre nos echan la culpa a nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no patear cable fino, ¿vea? Y en el momento que entre el padre de familia con el niño o con la niña, hay que hablar con ellos. Y bueno, mire, está en una etapa de iniciación, ¿vea? Y sobre esto es donde nosotros vamos a ir poniendo los puntos sobre las IES. Así es que eso es lo mejor que yo les puedo recomendar a todos y para que ustedes entiendan cómo es el fenómeno de llevarlo a cabo. Pero sí es de hablar mucho con los padres de familia y es de hacerles entender de que de verdad, si ellos quieren un campeón, bueno, que se metan ellos a entrenar, ¿verdad? Y eso es lo mejor. Si la madre le dice, mire, el otro profesor hace tal cosa, usted llegue a la razón. ¿Y la razón cuál tiene que ser? La razón tiene que ser el tema de llevar a los niños por un camino útil y por un camino sincero, que es el tema de que lo que te interesa es que el niño crezca bien, que crezca fuerte, pero que llegue a ser lo que él quiere ser o que practique lo que quiera practicar. Y si el niño quiere ser campeón, que lo sea, y si no quiere, pues que no lo sea. Pero si alguien tiene que poner ahí orden, es el entrenador. Bueno, esto ha sido con respecto a nuestro primer tema. Para el día miércoles vamos a hacer algo que se llama el tema de la caracterización del proceso de iniciación en la actividad deportiva. ¿Qué es lo que quiero? En el aula virtual, que ya todos recibieron la entrada al aula virtual, vamos a poner ya al terminar esto un formato de clase. Lo que queremos es que ustedes pongan ahí, pueden usar el Google Docs para poder llenarlo y queremos que usted me describa sobre la base del tiempo, de las repeticiones, qué es la clase 0 que usted va a llevar. De ahora en adelante, ustedes van a llevar una clase 0 que la vamos a ver explicada ya, pero quiero saber, si yo llegara a entrenar donde ustedes, la primera vez, ¿qué sería lo primero que me enseñarías? ¿Qué sería lo primero que me preguntaras? ¿Y qué sería lo primero que yo conocería de tu deporte? Así es que eso se llama clase 0. Y la clase 0, les voy a adelantar de que tiene que ser la misma para todo el mundo. Lo que hizo una persona llegando un viernes es una clase 0, aunque los demás estén en otra tónica. Lo que hizo una persona llegando un martes es la clase 0 y es lo que vamos a tener en la misma tónica. Dígame, René. Repita las preguntas para poderlas anotar bien, por favor. Ok, ahí se las voy a dejar en la plataforma. No se preocupen, ahí va a estar. ¿Sí? Así es que ahí va a estar, pero lo que queremos saber es, uno, ¿qué sería lo primero que yo conocería si yo soy el quien estoy llegando a tu deporte? ¿Qué sería lo primero que me enseñarías? ¿Qué sería lo que me dejaría ver de tu deporte? ¿Qué sería lo primero que yo tendría que aprender? ¿Qué me mostrarías? O sea, todo eso yo te lo voy a dejar en unas preguntas y yo espero que con la clase 0 vos la podás llenar y que la mantengas. Y independientemente llegue un niño, una niña, llegue una persona de más edad o de menos edad, lo primero que vos me mostres es lo que siempre va a ser, porque la clase 0 es lo que garantiza que la gente continúe. Mucha gente pasa mucho tiempo tratando de agarrar valor para llegar a un deporte y muchas veces se cae por la primera vez que esa persona fue al deporte. Y tenemos que quitarnos también esa onda de que el día de mañana le va a doler, y la gente ni caminar puede. Y como alguien que ni caminar puede en la primera clase va a regresar por la segunda. Sí, a veces esa gente trabaja, a veces estudian y van así todos patojos, todos caminando lento y encorvados al trabajo, y tampoco es gusto. Entonces, ahí ya se te va a pasar, pues sí, pero ¿en cuánto tiempo? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que hacer. Luis López, no sé si quieres hablar, porque veo que tienes las manos levantadas. Y bueno, si nos vemos el día miércoles, a partir de hoy les va a caer la invitación mucho más rápido a
al correo electrónico. Si a alguien no le ha caído el correo electrónico, me puede contactar y con gusto vamos a revisar qué ha pasado. Quizá el correo está mal escrito o algo, o si no, revisen los mensajes de spam. Pero sí, ya todo se les mandó la entrada al aula virtual y ya a partir de hoy a las 12 de la noche se publica el primer tema para que lo tengan. Igual va a estar esta clase grabada para que la puedan tener. De mi parte, les deseo lo mejor, les deseo muy buenas noches y espero que les haya gustado este intercambio y nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche. Saludos, adiós. Saludos, nos vemos, Lick. Adiós, adiós. Entonces, Buenas noches. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Espero que te haya gustado, Rafa. Sí, sí. Sí, aprendimos ahí mucho, mucho. Ok, vamos a seguir adelante. Perfecto. Feliz noche. Okay, bueno. Fernando, vamos a poner tu video ahí en el aula virtual para que la gente lo pueda ver. Ah, va, chévere. Y te agradezco, muy buen aporte. Lo estaba medio viendo ahí. Hombre, sí, ese video lo vi la primera vez, creo que fue hace un año. Y sí, o sea, lo he visto como 2 o 3 veces porque igual, o sea, verlo es como que la emoción igual que la primera vez. Claro. Bueno, Fernando Cuadra, buenas noches, saludos y gracias a todos. Sí, Fernando, ahí hay que tenerlo, pero la verdad es que me gusta bastante. Lo voy a poner ahí en el aula virtual para que lo veas. O sea, que lo vean los demás. Buenas noches, Luis. Buenas noches, cuídate, gracias. ¿Quién es el que no tiene nombre? Fellow Gister dice. Creo que era Bercea o algo así, no sé. Ok. René Flores, ¿qué te pareció? Fátima Centeno. Espero que te haya gustado. Bastante bien. Me gustó, sí. Más que todo, estuvo abordando el hecho de eso, de que nos enfocamos a veces mucho en la competencia. Y quieras o no, algunos niños a veces, y me incluyo porque a mí me pasó, generamos muchas expectativas en las habilidades de algún niño que o sea, lo logramos ver habilidoso. Y si a eso le abona la presión de los papás que quieren